solipsística. Me invito al Estado para debatir sobre la influencia de la geopolítica en la defensa nacional y su correlato con la política exterior argentina. La exposición tendrá una peculiaridad. Dado lo ajustado del tiempo, le solicitamos al magíster Rossi que presente una suerte de sintetización de las distintas exposiciones, pero que tengan carácter unitario, para que la argentina audiencia pueda ver diferentes abordajes direccionados a un objetivo común. Bueno, gracias, Julio. Bueno, dos aclaraciones previas. Primero, agradecer a las autoridades de la escuela, al coronel Bartoto, que gentilmente siempre nos abre un espacio para nuestras preocupaciones académicas. Y en segundo lugar, pedirle disculpas a todos los que me rodean, porque esto viene de una mesa del Congreso de la SAP, que estuvimos 2 horas debatiendo entre nosotros y todo eso se tiene que resumir en 15 minutos. Con lo cual achuré el trabajo de todos mis colegas de manera cruel y despiadada, con lo cual todos los errores son propios y es una injusticia lo que he hecho con sus trabajos. Pero bueno, me dieron ustedes ese error. Lo siento. La otra aclaración es que, a diferencia de lo que hago normalmente, que hago piscinas muy breves con muy poco texto, he optado para intentar darles un poco de espacio a lo que ellos escribieron, volcar más texto en la filmina y yo voy pasando rápidamente otras cosas, así que ustedes, un poco más de locura, estar un viernes a la tarde acá hablando de geopolítica. Les voy a pedir que lean y escuchen cosas diferentes al mismo tiempo y en sus cerebros logren formar una idea un poco lógica. Bueno, lo primero es pensar cómo se configuran los lineamientos geopolíticos de los intereses de un país, y eso implica, en primer lugar, la coordinación entre 3 esferas fundamentales del Estado, como son la diplomacia, con las relaciones políticas exterior del país, la defensa y la inteligencia. Y sobre esto va a pivotear lo que después nosotros vamos a profundizar un poco más, que es la idea de la relación entre la política exterior y la política de defensa. Y acá partimos de un primer punto, que es la necesidad de una articulación sistémica de los medios disponibles. Esto en pos de buscar la mayor eficacia posible en la consecución de los intereses nacionales. El otro punto que vimos fue analizar las dimensiones, digo pues yo me hago cargo de todo, las dimensiones para pensar estratégicamente la relación entre política exterior y política de defensa. Y aquí se señalan 5 dimensiones importantes para ver, que son la doméstica o interna, las relaciones recíprocas entre el gobierno y su propia sociedad nacional, la exterior, que es la relación del Estado con otros Estados, la transnacional, que es la relación con otros actores del sistema internacional que no sean actores estatales, la supranacional, que es ver si existe algún actor o alguna organización que pueda jugar por encima de los estados nacionales, y la subestatal, que es el contrario de lo anterior, que es ver las dinámicas y las relaciones que se dan con actores subnacionales o que actúan dentro de alguno de estos estados. Lo importante es señalar estas dimensiones en un contexto que, como señalaban en las sesiones anteriores también, es un contexto cambiante. Nuevas realidades, como la globalización, como los nuevos tipos de conflictos, de los cuales también vamos a hacer referencia más adelante, nos ponen en la necesidad de repensar estas 5 dimensiones en un nuevo escenario, para pensar después las soluciones más convenientes para esto que queríamos ver, que es la relación entre política exterior y defensa.
ambas políticas, la política exterior y la política de defensa, expresan la manera en que el Estado prioriza y determina la relación con otros actores del sistema, ya sea, como dijimos antes, actores estatales o actores no estatales, teniendo un punto de partida inicial común, que es la idea principal del Estado de, y acá después vienen las discusiones teórico-académicas de cómo expresarlo, pero de evitar el conflicto. Los más optimistas dirán de conseguir la paz y los más pesimistas dirán de evitar la guerra. Que suena parecido, pero no es exactamente lo mismo. Tiene consecuencias distintas de acuerdo a cómo se posiciona o no en ese sentido. Y esto nos lleva también a la necesidad de buscar consensos en el ámbito nacional y también entre los actores que operan en estas políticas públicas, para poder operacionalizar los objetivos nacionales, que son en definitiva lo que ambas políticas quieren plasmar. Ambas políticas en algún punto están al servicio de esa lógica estratégica, de ese posicionamiento geopolítico y estratégico del Estado, que define los intereses y que son los instrumentos para que esos intereses sean alcanzados. Por eso pensamos en la necesidad de hablar de una coordinación entre ambas políticas públicas. Y acá es algo que coincidimos con Cristina en la mesa de la JAM, llamándolo de distinta manera, pero en el fondo la idea era la misma. Y que es salir un poco de la idea que se tiene actualmente, que la política de defensa en algún punto está subordinada a la política exterior. Nosotros preferimos verla como, no como una subordinación de una a otra, sino como una coordinación que debe existir entre ambas. Es decir, la política de defensa no es un instrumento de la política exterior de un país, sino que es tan relevante una como la otra, y que, dado que ambas responden a los intereses nacionales, deben coordinar su accionar en pos de alcanzar esos intereses. Y por lo tanto, el otro aspecto que es importante es la cuestión de la permanencia en el tiempo de estas políticas. Es decir, ambas políticas requieren ser pensadas como políticas de Estado, requieren una determinada permanencia del tiempo y de una profesionalización de tanto de aquellos que las llevan adelante como para pensar los resultados que están adelante. Es decir, no son políticas que deben responder a la coyuntura, o idealmente no deberían responder a los debates coyunturales que se dan en la política nacional, sino que deberían ser pensadas como políticas de Estado. De funcionar esto de la manera que más o menos venimos imaginando, lo cual no quiere decir que siempre se logre, esto debería tener una consecuencia en la funcionalidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, en la capacidad que logren desarrollar para cumplir con las misiones y con las funciones asignadas, que en el caso de la defensa se dan fundamental, digamos, o tienen como muestra o como principal punto en la legislación la Ley de Defensa del año 88, como una de las leyes que fueron pensadas en su momento como una política de Estado, y eso se demostró en el consenso parlamentario que se alcanzó al momento de su sanción.
después vamos a ver un poco más el desarrollo de este instrumento legal y de otros que puedan tener lugar. Uno también puede ver esto, más allá de la cuestión estrictamente legal, que como dije recién, se mantiene en el tiempo y da cierta idea de permanencia y de estabilidad en el proceso. Uno puede ver a través de ciertos resultados concretos. Y el trabajo del Magíster Real toma dos de estos para ver efectivamente el valor que se le puede asignar a la política de defensa en una determinada sociedad. Digo, más allá de lo que la ley dice, más allá de un acuerdo legal que nos podría plantear en la idea de un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias y por lo tanto un impulso de esta área, bueno, y toma de manera muy interesante dos cuestiones que se pueden medir concretamente. Porque uno de los problemas de las ciencias sociales a veces es conseguir variables que uno pueda medir y no pueda mostrar efectivamente qué pasó. Y selecciona el presupuesto de defensa vis a vis los países de la región, y en el trabajo que él presenta esto está muy desarrollado, y el otro es la participación de fuerzas argentinas en misiones de paz a lo largo del tiempo. No necesito aclarar demasiado en este ámbito cómo dan estas dos variables a lo largo de las últimas décadas en Argentina. Citando un expresidente podemos decir que es no positivo el resultado de ambas variables. Pero bueno, uno puede decir, bueno, ¿en qué medida estas dos variables son representativas del nuevo contexto y de lo nuevo que hay que pensar a partir de el nuevo tipo de conflictos que existen, la nueva realidad internacional que está cruzada por cuestiones como la globalización, etc. Bueno, eso es precisamente lo que, más allá de esas dos agendas puntuales que hablaba recién, y que uno puede decir, se ve muy claramente en la relación entre política exterior y defensa, la cuestión de la participación en misiones de paz de Naciones Unidas, uno tiene que decir, bueno, a futuro, ¿por dónde va a pasar esta relación? ¿O cuáles son los desafíos que tenemos a futuro para pensar esta relación entre política exterior y defensa? Bueno, pensando que los nuevos conflictos borran gran parte de los límites que había para pensar los conflictos tradicionales, borran en gran medida la cuestión entre combatientes y no combatientes, borra en gran medida la cuestión de lo interno y lo externo, se suma la cuestión de los problemas transnacionales. Las nuevas amenazas ya tienen como 30 años, que venimos discutiendo sobre las nuevas amenazas, estas son mayorcitas de edad, pero siguen estando ahí. ¿En qué medida están preparados esta colaboración que nosotros decimos que se debe dar, esta coordinación que se debe dar para enfrentar este nuevo tipo de escenario? Y ahí es donde pensamos que estos nuevos escenarios, que son más complejos, hace que sea necesario replantear algunas de las cuestiones que se vienen dando hasta ahora para pensar nuevamente esta relación entre la política exterior y la política de defensa en vista de esta nueva situación geopolítica y nueva situación estratégica a la cual se enfrenta el país. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desarrollar una nueva política de defensa, que en términos prácticos sería una nueva DPDN, una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que efectivamente pueda dar cuenta de estas realidades. ¿Esto quiere decir modificar la ley de defensa? No necesariamente, podría alguien pensarlo o no, no estamos planteando esa situación ahora. Pero sí estamos pensando por ahí en cuestiones como
la reglamentación de esa ley de defensa y hacerla más acorde a estas nuevas realidades. Y como conclusiones, me queda medio minuto, solamente voy a hablar de dos rápidamente, que pasan por la idea de, efectivamente, poder generar una agenda integral para enfrentar y para dar cuenta de la complejidad de la realidad internacional, desde la cooperación interagencias que se tiene que dar del área de política exterior y del área de política de defensa. Y con esto, efectivamente, que más allá del deber ser, esto se traslade a que en la realidad concreta de las políticas públicas exista esa matriz de cooperación que sostenemos que en algún punto se da, pero que debería ser ampliada y debería ser profundizada. ¿No me mate? Gracias.